A propósito de defender derechos como la libertad de expresión, saludo como cada miércoles a Andrés Solís Álvarez. Él es periodista, autor del Manual de Autoprotección para Periodistas y de la Guía de Buenas Prácticas para la Cobertura sobre Violencia. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Melissa? Qué gusto saludarte, como siempre, estos miércoles a esta hora de la mañana, a ti toda la audiencia. Y bueno, es que esto que estamos viendo del tema de Pegasus y otro tipo de circunstancias que comentamos la semana anterior sobre las reformas en materia de telecomunicaciones, nos hacen regresar a un tema fundamental que es cómo debemos entender el derecho a la libertad de expresión, que está consagrado en la Constitución y que es una de las herencias más importantes del periodo de la Ilustración y la reforma intelectual de finales del siglo XVIII, que empezó en Francia, continuó con la independencia de los Estados Unidos, y de ahí hemos ido avanzando en esta parte donde las personas tenemos el derecho a pensar diferente, pero sobre todo a poderlo expresar. Pero la libertad de expresión, aun y cuando está consagrada en la Constitución de nuestro país, desde el primer momento, de hecho, en los tratados de Apatzingán del general Morelos ya venía este derecho pues como un asunto importante emanado de la Constitución de Cádiz de 1802 en España. ¿Y qué ha sucedido en México? Bueno, gozamos realmente del derecho a la libertad de expresión. Por supuesto, claro que todo el mundo tenemos el derecho a expresarnos libremente. Lo que sucede es que no necesariamente ha dejado de haber acoso, intimidación y persecución a quienes expresan libremente sus ideas. Pero más allá de esta circunstancia que la abordaremos más adelante en otro momento, Melissa, quiero dejar Sí. claro que además de la libertad de expresión, hay otros derechos que han ido evolucionando precisamente como parte del desarrollo de las garantías en todo el mundo. Y me refiero a los derechos de información, que pocas personas han logrado socializar, comprender, entender, por lo menos conocer. ¿Cuáles son estos derechos de información? Bueno, son tres fundamentalmente, que es el derecho a informar. Así como yo tengo el derecho a expresarme libremente, también tengo el derecho a informar a partir de lo que yo tengo conocimiento, compartir conocimiento. Ese es un derecho. No solamente se refiere a quienes imparten cátedra en una universidad, en una escuela, o quienes nos dedicamos a los medios de información, que tenemos ese derecho a informar. Cualquier persona también tiene ese derecho a informar. Pero también está este asunto de que involucra a organizaciones de la sociedad civil, a las personas cuando quieren dar información, a la prensa, que no lo hacen porque creen que va a haber alguna represalia por parte de alguna autoridad. Es un derecho que está protegido en la Constitución, sobre todo a partir de la reforma de 2011. El segundo derecho de información es el derecho que tenemos a ser informados e informadas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no necesito estar pidiendo información para que alguien me la dé. Fundamentalmente las autoridades, que tienen una responsabilidad institucional con la transparencia y la rendición de cuentas. Las personas no tenemos por qué andar pidiendo la información cuando es obligación de los entes públicos proporcionarla de manera clara y breve y de manera directa, porque es un derecho y por eso hablamos de esta parte de las leyes de transparencia y acceso Claro. a la información pública. Y el tercer derecho es el derecho de allegarnos de información, que también está vinculado con las leyes de transparencia y con la responsabilidad del Estado de rendir cuentas. ¿A qué nos referimos con el derecho de allegarnos de información? Que yo tengo el derecho de ir a pedir la información cuando yo lo quiera, cuando yo lo necesite, y no tengo por qué andar argumentando cuál será el uso que le voy a dar a esta información. Muchas personas creen que solamente quienes hacemos periodismo tenemos ese derecho. No, cualquier persona tiene el derecho de pedir información a cualquier ente público. Y aquí es donde hablamos que estas transformaciones recientes a los marcos jurídicos del país, a la desaparición de institutos autónomos como los institutos de transparencia a nivel nacional y en las entidades federativas, representan un riesgo y una amenaza al libre ejercicio de estos derechos de información, porque cuando el Estado mexicano se asume como juez y parte, es decir, a mí me pides la información y yo decido si te la doy, y si no estás de acuerdo, me puedes acusar conmigo mismo y entonces yo me doy un jalón de orejas y terminamos exactamente lo mismo, ¿no? Ese Sí. es el extremo de la desaparición de los órganos garantes
pero es importante, Melissa, que la sociedad conozcamos precisamente que tenemos estos derechos. Y que los ejerzamos, Andrés Solís Álvarez, porque como bien lo dices, está plasmado en la Constitución y también en las distintas constituciones de los 32 estados de la República Mexicana. Pero si lo dejamos en el papel y no hacemos valer este derecho y tampoco lo protegemos, me parece que ahí está el verdadero riesgo. Y bueno, pues te agradecemos, Andrés, como cada miércoles, por acercarnos más a estos temas. Que tengas un excelente día. Igualmente, excelente día para ti y toda la audiencia. Un abrazo enorme para todos y todas. Abrazo de vuelta también para ti, Andrés.